Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema clasificación de los verbos. Muy bien. Eh, la clase anterior hemos llevado un tema también sobre la clasificación, sobre los verbos. Se refiere a los accidentes gramaticales del verbo. ¿Ya? Pues ahora vamos a ver sobre la clasificación. En otras palabras, quiere decir tipos de verbos. ¿Está bien? Muy bien, empezamos. A ver, la clasificación del verbo puede ser de distintas formas. ¿Ya? Lo que tenemos ahora es una clasificación bajo el criterio morfológico. ¿Ya? Según el criterio morfológico. Cuando hablamos de criterio morfológico, estamos hablando según la forma. ¿Ya? Es decir, si es variable o es invariable. Entonces, el verbo es variable, ¿ya? Porque presenta accidentes gramaticales. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso, la forma, ¿ya? Muy bien, entonces, morfológicamente el verbo va a tener una clasificación, van a ser regulares y van a ser irregulares, ¿ya? ¿Qué quiere decir regulares? ¿Qué quiere? Que no va a cambiar. Y los irregulares que sí va a cambiar su forma. ¿Ya? ¿Qué son los verbos regulares? Bueno, los verbos regulares son aquellos verbos, ¿ya? Que mantienen su raíz y repiten la misma terminación al ser conjugados, ¿ya? Por ejemplo, a ver, amar, temer, partir. Si yo conjugo en primera persona este verbo infinitivo amar, yo amo, o puedo decir yo amé. Si se dan cuenta, la forma, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la raíz? La raíz es am, ¿ya? Acá la raíz es am. ¿Qué quiere decir? Que a, en ese caso, la raíz se conserva, am. Solamente está cambiando ¿qué cosa? La desinencia, ¿ya? Es decir, los verbos regulares son aquellos verbos que no van a cambiar su lexema, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos yo amo, nosotros amamos, ¿ya? Yo amo, nosotros amamos. Tú amas, ustedes aman, él ama. Si se dan cuenta, la raíz sigue siendo la misma. Am, am. Esos son los verbos regulares, que no va a cambiar su raíz. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse alteran su lexema. Si los verbos regulares no cambiaban el lexema, ahora los irregulares sí van a cambiar el lexema. El grafema o ambas partes a la vez, omitiendo la modificación natural que les corresponde según el modo y el tiempo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá tenemos. El infinitivo es oler. Pero si yo lo conjugo, yo huelo, digo yo huelo, te das cuenta que ha variado. Se le está aumentando la H, se le está aumentando la U, ¿no? Entonces hay una variación, ¿cierto? Entonces a eso se refiere verbos irregulares, que cuando yo lo voy a conjugar, la palabra base, el infinitivo va a cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, oír, oigo, oyes, se está variando con la Y. Él oye. Entonces, a eso se refieren con los verbos irregulares, que cuando tú lo conjugas en primera persona, ¿no? Segunda persona, tercera persona, los verbos, ahí va a cambiar su palabra base, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver, en ese caso, referente a lo que son la otra clasificación, ¿está bien? Muy bien, la clasificación según el criterio semántico, ¿ya? Es decir, tomando en cuenta el significado del verbo. Vamos a decir que son verbos copulativos, verbos no copulativos, ¿ya? Verbos transitivos, verbos
intransitivos. Muy bien. Luego vamos a ver qué cosas son cada uno de estos verbos, que es el verbo copulativo, que es el verbo no copulativo, verbo transitivo, verbos intransitivos, ¿ya? Y también los verbos pronominales, ¿qué cosas son? Muy bien, pero esta es la clasificación, ¿ya? Según el criterio semántico. Muy bien. ¿Qué son los verbos copulativos? A ver, en la definición, ¿qué nos dice? Son verbos que sirven de nexo o enlace entre el sujeto y un complemento obligatorio llamado atributo. Estos verbos carecen de significado real. Por sí solo no le dan sentido completo a la oración. ¿Ya? Acá tenemos los verbos copulativos. ¿Cuáles son? Las que están resaltadas en amarillo. Dice ser, estar, parecer. ¿Hay más verbos copulativos? Claro, claro que sí. Pero estos son los más comunes que se usan, ¿no? Y la mayoría de preguntas están relacionadas con estos verbos copulativos. Es decir, todas las formas conjugadas del verbo ser, del verbo estar y del verbo parecer van a ser verbos copulativos. El paisaje es magnífico. Ustedes están, ese es el verbo copulativo. El examen parece, ¿sí? ¿Ya? Es decir, que si tú obvias el atributo, ¿cuál es el atributo? Lo que complementa, magnífico. ¿Cómo es el paisaje? Magnífico. El paisaje es decir, este verbo por sí solo carece de significado. Entonces es necesario que tenga un complemento, que es el atributo, para que completar ese significado. ¿Ya? Entonces los verbos copulativos son las todas formas conjugadas del ser, estar y parecer. Muy bien, acá está el ejemplo. Ahora, ¿qué son los verbos, en ese caso, verbos copulativos? Bueno, acá sí ya estamos reforzando ejemplos, ¿no? Otros verbos copulativos, yo les había dicho ser, estar, parecer. También tenemos yacer, soler, resultar, continuar, etcétera, ¿no? Pero estos son los más representativos, ¿no? Los más usados. Acá tenemos más ejemplos relacionados al verbo copulativo. Yo estoy, ¿no? Del verbo estar, sin sentido completo, ¿ya? Yo estoy, ¿cómo estás? Yo estoy feliz. Feliz. Entonces te das cuenta que necesariamente se necesita un complemento para darle sentido completo, ¿ya? O sea, los verbos copulativos necesitan de un atributo, ¿ya? Un complemento para que tenga sentido. Yo estoy, no puedo decir yo estoy, nada más, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy triste. Ahí sí ya el sentido de la oración es más entendible. Muy bien. Los verbos no copulativos o los verbos predicativos. Los verbos no copulativos son aquellos verbos, bueno, que no van a ser efectivamente el ser, estar, parecer. Son todos aquellos verbos que van a presentar predicados. Predicados. A ver, vamos a leer la definición. Verbos que por sí solo pueden constituir un predicado con sentido completo, pues presentan significación real en el proceso verbal. ¿Ya? A ver, por ejemplo, dice, verbos predicativos. Cantar, soñar, bailar, salir, escuchar, chatear, practicar, escribir, etc. Acá están los ejemplos ya conjugados. Yo soñaré. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido cuando dice yo soñaré. Hay sentido. ¿Ya? Cuando decimos, por ejemplo, ustedes bailaron. Cuando dice ustedes bailaron. ¿Tiene sentido? Sí, también tiene sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los verbos copulativos no necesitan atributos para tener sentido completo. ¿Ya? Los verbos copulativos sí necesitan. Muy bien. ¿Qué son los verbos transitivos? Los verbos transitivos son aquellos verbos que van a presentar o necesitan de qué? De un objeto directo. ¿Ya?
Vamos a leer la definición. Verbos que trascienden a través de un objeto directo. Con este complemento, el verbo completa su significación y se reconoce con la pregunta, ¿qué es lo que? O sea, ¿qué más verbo? ¿Ya? O sea, si un verbo tiene objeto directo, vas a decir que es verbo transitivo. Si ese verbo no tiene objeto directo, efectivamente es un verbo no transitivo, es un verbo intransitivo. Entonces, es muy importante reconocer el objeto directo. Por ejemplo, el verbo comprar o compré. ¿Tiene objeto directo? Sí. Yo compré. ¿Qué compré? Dulces. Entonces, como tiene objeto directo, vamos a decir que es verbo transitivo. Acá dice, escribirás un poema. ¿Qué escribirás? Un poema. Ah, ya, ¿tiene objeto directo? Sí. Como tiene objeto directo, vamos a decir que este es ¿qué? Verbo transitivo. ¿Ya? Va a haber verbos que tú intentas sacar el objeto directo y no va a haber objeto directo. Entonces van a ser verbos transitivos. Eso lo vamos a ver en la siguiente vista, ¿ya? Muy bien. Más ejemplos. Bailarán una linda salsa. ¿Qué es lo que bailarán ellos? Una linda salsa. Todo esto es ¿qué cosa? El objeto directo. ¿Cómo reconozco el objeto directo? ¿Qué más verbo? ¿Ya? ¿Qué más verbo? ¿Qué más verbo? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo reconozco el objeto directo. Muy bien. Los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos van a ser aquellos verbos que en sí no presentan objeto directo, ¿ya? Es decir, tú vas a intentar sacar el objeto directo y no va a poder, no lo vas a poder evidenciar. Entonces, definitivamente tú vas a decir que es un verbo intransitivo. Por ejemplo, viajaré, dice. Naciste, comerás. ¿Qué viajarás? No, ¿a dónde viajarás? ¿No? ¿O por qué viajarás? ¿Ya? Entonces siempre va a decir, ¿a dónde? A Japón. ¿Qué cosa es? Naciste. ¿Dónde naciste? En Argentina. ¿Qué cosas son? Son complementos circunstanciales. Correrás en el campeonato. Entonces son verbos, en ese caso, son verbos intransitivos. ¿Ya? Los verbos intransitivos son aquellos verbos que no presentan objeto directo. Van a tener complementos circunstanciales. ¿Ya? Verbos pronominales. ¿Cuáles son los verbos pronominales? Los verbos pronominales son las que están acá. Me, te, se, nos. ¿Ya? Es decir, son estos verbos que se van a conjugar con los pronombres para tener mayor sentido. ¿En qué se clasifican? Se clasifican en verbos recíprocos, verbos reflexivos y verbos cuasi reflejos. Ya a continuación vamos a ver qué cosas son los verbos recíprocos, verbos reflexivos y verbos cuasi reflejos. A ver, ¿qué son los verbos reflexivos? Acá está la definición. La acción retorna al sujeto que la realiza. Estos verbos llevan pronombres personales. Me, te, se, nos. O sea, los verbos pronominales son aquellos verbos que se van a poder unir o se van a poder juntar, ¿ya? Con los pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? Me, te, ahí está. Me, te, se, nos. ¿Ya? Que funciona como OD. Se reconocen con las frases a sí mismo, a ti mismo y a mí mismo. Por ejemplo, yo me corrijo, ¿ya? Yo me corrijo a mí mismo. Es decir, la acción del verbo corregir, ¿ya? Recae sobre la misma persona, yo. La persona que se va a corregir, ¿a quién va a corregir? A él mismo. Entonces, ¿una persona se puede corregir a sí mismo? Sí, entonces tiene sentido. Entonces es un verbo reflexivo, ¿ya? Tú me viste en el espejo. ¿Ya? Tú me viste en el espejo. Perdón, tú te viste en el espejo. Acá dice, tú te viste a ti mismo en el espejo. ¿Tiene sentido? Sí, tú mismo te puedes ver. Entonces, como tiene sentido y la acción recae sobre el sujeto, vamos a decir que es verbo reflexivo. Su misma palabra lo dice reflexivo, es decir, se refleja en uno mismo. La misma persona que está realizando la acción, ¿ya? Esa acción recae en la misma persona. Por ejemplo, ella se peina, ¿ya? Ella se peina. O sea, la persona que está ejecutando la acción, que es ella, ¿ya? ¿Dónde está ejecutando la acción de peinarse? ¿Dónde? En ella misma, ¿ya? Por eso vamos a decir que es verbo reflexivo. ¿Cómo lo puedo reconocer? Reforzando con esta frase que está acá, a mí mismo.
Si está en primera persona, lo conjugas con a mí mismo. Si está en segunda, con a ti mismo. Y si está en tercera, con a sí mismo. Si tú lo refuerzas al final y tiene sentido la oración, vas a decir que es un verbo reflexivo. Tú me viste en el espejo. Tú te viste en el espejo a ti mismo. Tiene sentido. Entonces, es verbo reflexivo. Muy bien. Los verbos recíprocos son aquellos verbos que expresan, acá mismo la definición dice, una acción mutua, ¿ya? Expresan una acción mutua entre los sujetos que realizan la acción, ¿ya? Se conjugan con los dos pronombres, nos o se. Se reconoce con el esfuerzo mutuamente. Es decir, si en el verbo reflexivo, recíproco, se reforzaba con a sí mismo, a ti mismo, ahora en los verbos recíprocos tú vas a reforzarlo con la palabra mutuamente. Por ejemplo, Julio y yo nos abrazamos. Julio y yo, ¿pueden abrazarse los dos al mismo tiempo, mutuamente? Sí. Entonces vamos a decir que abrazar es un verbo recíproco. Ustedes se admiran. ¿Dos personas pueden admirarse mutuamente al mismo tiempo? Claro. Es como ver, ellos se miran. ¿Se miran o no? ¿Dos personas se pueden mirar? Sí. ¿Dos personas se pueden besar? Sí. Entonces, ¿se pueden hacerlo recíprocamente? Sí. Ellos se saludan, claro, se saludan, se pueden saludar mutuamente. Entonces, quiere decir que son verbos recíprocos, ¿ya? Abrazar, admirar. Nosotros nos ayudamos, obviamente, nos ayudamos mutuamente. Dos personas sí se pueden ayudar mutuamente. Entonces, vamos a decir que ayudamos es un verbo, ¿qué cosa? Recíproco, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son los verbos cuasi reflejos? Los verbos cuasi reflejos son aquellos verbos que no van a recaer en la acción de la persona quien está ejecutando la acción y tampoco va a ser compartida la acción, ¿ya? En otras palabras, lo que tú para reconocer los verbos cuasi reflejos, lo que tú tienes que hacer es un descarte. Tienes que conocer muy bien cómo reconocer un verbo reflexivo. Tienes que saber cómo reconocer un verbo, en ese caso, recíproco. Y si los dos no tienen sentido, por descarte, tú sacas el verbo cuasi reflejo. Vamos a leer la definición. Dice, aparentemente la acción retorna al sujeto. Es decir, los pronombres me, te, se, nos, os, enfatizan y no cumplen ninguna función como odi o oí. Por ejemplo, yo me voy. No, ya me voy. Ya me voy a mí mismo. ¿Tiene sentido? No. Tú no te puedes ir a ti mismo. No, no, entonces, es un verbo. Voy, verbo ir, es un verbo que cuasi reflejo. Él se fue, se fue. Él se fue a sí mismo. O sea, uno no se puede ir en uno mismo. Entonces no tiene sentido. Entonces, verbo cuasi reflejo. ¿Ya? Los verbos recíprocos es mucho más fácil porque siempre van a ser dos acciones. Dos acciones. O sea, dos personas que van a realizar una acción en conjunta. Por ejemplo, abrazar, besar, saludar, mirarse, ¿no? Acciones que se pueden realizar conjuntamente entre dos personas. Esos son verbos recíprocos. Muy bien. La otra clasificación. Clasificación según el criterio sintáctico. ¿Ya? Sintácticamente los verbos se clasifican en personales e impersonales. ¿Qué cosa quieren decir verbos personales? Los verbos personales son aquellos verbos que van a tener las personas gramaticales del discurso. ¿Cuáles son esas personas gramaticales? Es la primera persona, segunda persona y la tercera persona. Es decir, yo voy a poder conjugarlo. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, nosotros amamos. O sea, si tú los verbos los puedes conjugar, ya en todas esas, en las tres personas gramaticales, vas a decir que es un verbo, ¿qué cosa? Es un verbo personal, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, dice, escribirás una canción. Sujeto, este es sujeto tácito, obviamente, porque no está, todo este es predicativo. ¿Quién escribirá, eh, ¿quién escribirá una canción? Tú escribirás, tú, tú. Entonces, tú sí puedes evidenciar. Entonces tú vas a decir, escribirás es un verbo personal. ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué cosa? Lo puedes conjugar con un pronombre.
¿ya? Ella viajará a México. ¿Quién viajará a México? Ella, tercera persona. Entonces, como presenta persona, este verbo sí puede ser conjugado, entonces vas a decir que es verbo personal, porque tiene persona gramatical. Nosotros compraremos muchos regalos. ¿Quiénes comprarán muchos regalos? Nosotros compraremos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes conjugar? Entonces vas a decir que compraremos es un verbo personal, ¿ya? Muy bien, verbos personales son aquellos verbos que tú puedes conjugar, ¿ya? Eso está muy claro. Y los verbos impersonales son aquellos verbos que no lo vas a poder conjugar en las personas gramaticales, ¿ya? Dice, son verbos que no admiten un sujeto gramatical, también llamados defectivos o unipersonales. Unipersonales porque solamente lo vas a conjugar que con una persona, que lo más probable es la tercera persona, porque se encuentran conjugados solamente, ¿qué cosa? En la tercera persona. Es decir, no lo vas a poder conjugar en primera, segunda y tercera, en plural, en singular, en plural también, no lo vas a poder, solamente en la tercera persona. Por eso son defectivos, defectivos que viene de defecto, es decir, tiene defectos. No puedes conjugarlo como los verbos regulares con los verbos normales, ¿ya? En su mayoría son verbos referidos a fenómenos naturales. ¿Cuáles son esos verbos? Vamos a ver los ejemplos. Llovió mucho en la noche. Esta es una oración. ¿Quién llovió mucho en la noche? La lluvia, la persona. No tiene sentido, ¿cierto? Es decir, sobreentiende que hay un sujeto, pero el sujeto no está. Este verbo llovió no lo vas a poder reconocer una persona, no lo puedes conjugar. Puedes decir, él llovió mucho en la noche. Ah, bueno, él llovió, pero es un poco quien llovió, una persona, el cielo llovió, el cielo llovió, pero no es una persona gramatical el cielo, ¿no? Es un sujeto que lo estás colocando ahí. Hizo excesivo calor. ¿Quién hizo? Excesivo calor, el sol. El sol hizo. Entonces, no hay una persona, yo, él hizo, yo, o sea, no hay. No lo puedes conjugar. Si tú intentas conjugar con una persona, no va a tener sentido la oración. Entonces, van a ser verbos impersonales. Es demasiado tarde, por ejemplo, ¿no? Atardecía más rápido en invierno. Él atardecía más rápido en el sentido. ¿Tiene sentido él atardecía? No tiene sentido. Entonces, no hay. Entonces, esos son los verbos impersonales. ¿Cuáles son los verbos? Hacer, atardecía, es, hizo, llovió. Esos son los verbos impersonales, ¿ya? Impersonales porque no puedes conjugarlo en las tres personas gramaticales los verbos, ¿ya? Muy bien, a continuación vamos a proceder con la parte aplicativa del verbo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente video.